Buenas noches y bienvenidos a Desde las Cámaras, el único programa de la televisión que pone bajo la lupa lo que hacen los diputados, los senadores y los congresos locales. Y se aprueba la minuta proveniente del Senado, se aprueba ya finalmente en diputados, donde se amplía el catálogo de delitos que requieren prisión preventiva de oficio, tales como abuso sexual a menores, robo a transportes de carga, robo a casa de habitación, feminicidios, entre otros. En medio de reproches entre la oposición y Morena, la Cámara de Diputados dio luz verde para ampliar el catálogo de delitos que tendrán prisión preventiva oficiosa en el artículo 19 de la Constitución. En un principio, Morena aprobó 3 delitos: robo de hidrocarburo, corrupción y uso de programas sociales con fines electorales. Pero corrigieron, agregaron 6 delitos más que ellos mismos habían desechado el 15 de enero de la propuesta del Senado, como abuso sexual de menores, feminicidio, robo a casa habitación y transporte de carga, desaparición forzada y uso de armas y explosivos de las Fuerzas Armadas. Ahora dicen que le quieren responder a la sociedad. Los delitos que se adicionan son de alto impacto y de grave afectación a la vida, dignidad y patrimonio de las personas, además que responden al reclamo de acabar con la corrupción y la impunidad. La oposición propuso sustituir la prisión preventiva oficiosa por la prisión preventiva justificada. Esto, según ellos, para terminar con la puerta giratoria que provoca que delincuentes queden en libertad. La prisión preventiva justificada, que es donde el Ministerio Público presenta las pruebas, pero es un juez de control quien determina si esas pruebas son suficientemente importantes para mandar a una persona a prisión preventiva. Y acusaron a Morena de aceptar injerencias. Cuando estábamos a punto de lograr la tercera opción, la que era producto de la consulta, de repente llega el manotazo. Y ese manotazo quiere ver a esta Cámara como una oficialidad de partes. Incluso una diputada de Morena presentó una reserva que rechazaron sus compañeros. La oposición reclamó el voto en el tablero y se los negaron, así que tomaron la tribuna. Al final los votos se dividieron y la reforma constitucional alcanzó la mayoría calificada con 337 votos a favor, 96 en contra y 5 abstenciones. El decreto se envió a los congresos locales para su validación. Y finalmente, a pesar de las voces en contra, se discute y se aprueba en el Senado la Guardia Nacional. El Senado logró los acuerdos necesarios para que el dictamen de la Guardia Nacional sea aprobado por todos los grupos parlamentarios. Esta mañana, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, informó que el mando de esta corporación será civil. Su actuación será con pleno respeto a la soberanía de las entidades federativas y los municipios. Si bien es cierto, se prevé un despliegue de la Guardia Nacional en las diversas regiones del país, esto no significa que vaya a sustituir a las policías municipales o estatales. Esta será una institución federal que actuará de manera subsidiaria y en apoyo a estas instituciones en la medida de sus necesidades. Esto significa que el mando estaría bajo el del propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por lo que no será un cuerpo militar. De esta manera, todos los elementos de la Guardia Nacional serán civiles. Y vamos a ver qué más sucedió esta semana en la Cámara de Diputados y en el Senado. La Auditoría Superior de la Federación entregó a la Cámara de Diputados el tercer informe de fiscalización de la cuenta pública 2017, que comprende 653 auditorías al gasto que ejercieron dependencias del gobierno federal, estados, municipios, poder judicial y legislativo, así como órganos autónomos. En este paquete de auditorías reportan inconsistencias financieras millonarias que deberán aclarar los entes auditados. De manera particular, respecto a la tercera entrega, se contabilizó un monto determinado de 68 mil millones de pesos que equivalen a los recursos pertinentes de aclarar por las instancias auditadas. El informe señala que en total se realizaron 1,675 auditorías al gasto federal de 2017. Como resultado de la fiscalización, se emitieron
1.932 observaciones por presunto daño a la hacienda pública federal y 2.789 promociones de responsabilidad administrativa sancionatorias que deberán ser aclaradas, si no habrá denuncias. Ahora hay más elementos para que sí haya responsabilidad y se castigue la corrupción y terminemos con esta gran impunidad que tanto daño le ha hecho a nuestro país. Para que todo aquel que atente contra el patrimonio de los mexicanos tenga que seguir su proceso en prisión preventiva. Y ahora vamos a la entrevista que nos preparó nuestro compañero Víctor Sánchez Baños. La salud no implica únicamente los hospitales, significa el control que haya sobre medicamentos, alimentos y todo aquello que consumimos, ya sea desde una crema hasta las pastillas, aquellas que sirven para la tos. Es muy importante que haya una vigilancia extrema en todo lo que consumimos y de eso es responsabilidad de la COFEPRIS. Pero ¿qué está pasando y qué va a pasar con la COFEPRIS? De esto vamos a platicar con el senador Miguel Ángel Navarro Quintero. Mira, el 12% del PIB de la economía nacional pasa por COFEPRIS, donde el área de medicamentos es parte de, pero la relación comercial y sanitaria con otros países es a través de la COFEPRIS, que ha tomado mucho prestigio, ya que cuando medicamentos, particularmente de Centro y Sudamérica, son con el visto bueno de la COFEPRIS, ya los toman como buenos por el gran prestigio que ha tenido. Dio mucho trabajo, me tocó ser secretario de Salud de un estado cuando era la Subsecretaría de Regulación y Fomento Sanitario. Y la vez primera que fui diputado federal es cuando emerge la COFEPRIS, cuando me toca ser de los constructores de este instrumento que verifica la calidad y la sanidad de los alimentos y la calidad de los medicamentos, entre otras cosas. Posteriormente, como senador, se le dio una autonomía y una capacidad de administrar sus propios recursos. Yo creo que debe de manejarse con total ética, con total profesionalismo, con total probidad, pero debe de tener una vinculación únicamente sana con la Secretaría de Salud, pero no una dependencia, ¿sí? Entonces yo voy porque fortalezcamos a la COFEPRIS, porque le demos mayor amplitud a sus responsabilidades, porque administrativamente también la fortalezcamos para mejorar lo que tiene por ley que hacer, es ser un verificador de la calidad y la autenticidad de medicamentos y otros productos. La salud es el bien más preciado de todo ser humano. Y el Estado, el gobierno mexicano debe cuidar todos los aspectos de nuestra salud. Fundamentalmente, vigilar que tanto los medicamentos estén estrictamente establecidas las normas en peso y utilidad, así como los alimentos, que nos indiquen cuáles son estos daños que pueden generar a nuestra salud. También, en el futuro, necesitamos observar otros aspectos que están relacionados con el consumo humano de todo tipo de sustancias que están vendiéndose comúnmente en el mercado. No todas son saludables. Por eso es importante que la COFEPRIS se convierta en un auténtico defensor de la salud del mexicano. Gracias, Víctor. Y ahora vamos con nuestra experta en temas financieros, por supuesto, con Alicia Salgado. Hola muchachos, ¿cómo están? Qué gusto de saludarles. En días pasados, la presidenta comisionada de la COFESE, la Comisión Federal de Competencia Económica, hizo algunas declaraciones interesantes en relación a la concentración de Disney Fox, poco antes de que concluyera o se diera a conocer la resolución de su pleno, y también una semana después escribió acerca de un posible riesgo de concentración en caso de que se asignara a un actor o una institución financiera del sistema bancario la posibilidad de dispersar fondos de los programas sociales de la Secretaría de Bienestar. Y también más adelante lo hizo con otro tema relacionado con la industria eléctrica.
eléctrica, inclusive cuestionando la actuación de otro regulador, en fin. A título personal se pueden opinar muchas cosas, pero nunca se puede perder de vista que desde el momento en que protesta una persona como presidente de un órgano regulador de este tamaño, donde ha sido ratificada, pues pierde mucho ese carácter de privado y título personal. Decía justamente la Suprema Corte de Justicia en esta semana, en una resolución, que se trata de personajes privados con características públicas. Y esta circunstancia los vuelve doblemente responsables de sus opiniones personales en carácter de ejercicio público. En consecuencia, vamos, yo oí, creo que es interesante lo que hizo el Senado de la República de admitir un exhorto realizado por el Grupo de Morena para que la presidenta comisionada comparezca ante la Comisión de Fomento de Economía y Fomento Industrial, de Comercio y Fomento Industrial, que justamente ve los temas de competencia, para que explique, aprovechando la presentación de su informe anual, el por qué hace este tipo de opiniones o expresa este tipo de opiniones a título personal y por escrito en un diario nacional, sin que medie de por medio investigación, sanción o resolución probada, porque eventualmente pudiera hacer daño justamente con esa declaración que busca desestimular riesgos de falta de competencia, podría provocar a la final la falta total de competencia. Esto sobre todo porque hoy está a discusión aquí mismo en el Senado de la República iniciativas que tienen que ver con las instituciones financieras respecto a comisiones bancarias, por ejemplo. Algunos pretenden que se eliminen, otros que se bajen. Por decreto es algo complicado. El sistema bancario es complejo, pero por ejemplo en el mercado que señala la presidenta comisionada, el mercado de dispersión de los fondos públicos, solamente participan 3 instituciones. 2 de ellas tienen el 80% de ese mercado. Nunca se ha licitado, solamente se han asignado. Y hoy esos recursos que se dispersan, el costo que tiene que pagar el gobierno es el 30% del saldo a dispersar, porque generalmente es en comunidades no bancarizadas. En consecuencia, pues creo que debería propiciar que se incorpore no una, sino las 16 instituciones que tienen capacidad de dispersión de fondos, para que efectivamente la competencia aumente. De esto tendrán mucho que opinar en el seno, les digo, de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial. Yo pongo este tema bajo la lupa desde las cámaras. Y ahora vamos a un corte comercial y no se vaya, porque a nuestro regreso estaremos entrevistando al ex perredista, el diputado Ricardo Gallardo, que se vuelve diputado independiente después de dejar las filas del PRD. Y estamos de regreso del corte, gracias por permanecer con nosotros y esta noche nos acompaña aquí en el estudio de Desde las Cámaras el diputado Ricardo Gallardo, quien el día de ayer renunció a militancia y al partido del PRD para convertirse en un diputado independiente. ¿Qué tal? Buenas noches, Ricardo. Gracias, muchísimas gracias, muy buenas noches y bueno, aquí estamos para contestar Pues dudas. Tenemos la primicia, danos Claro. cuáles son los motivos por los que dejas después de 18 años. 17 años 17 ya años el ininterrumpidos en el partido, claro. Que te postuló y que te dio la Así es. oportunidad de hacer carrera política. Bueno, yo creo que finalmente quiero decir que son 17 años de mi vida que me vio nacer como político el PRD. Siempre buscamos ideales de izquierda, creo que era algo que veníamos trabajando y encaminando. Hoy, con mucha tristeza, lo dije en una conferencia de prensa ayer, donde el partido está confundido. Y lo digo tal cual, está confundido porque la línea política del partido es como le convenga a la dirigencia nacional votar. Yo era el coordinador, yo recibí instrucciones, más sin embargo yo nunca estuve de acuerdo en muchas instrucciones y pongo varios ejemplos. Tú eras el coordinador de los diputados. Es correcto, coordinador de los diputados, y creo que al recibir una línea política del partido, donde te dicen hoy vas a una decisión con la derecha, mañana vas a una decisión del centro, y si nos acordamos vamos a una decisión por la izquierda, pues creo que eso ya no tiene identidad, ya no existe. Se perdió la ideología Se del perdió la PRD. ideología, el partido está caminando en base a lo que le conviene en cada uno de los momentos de definiciones, y creo que eso no te hace una identidad propia, al contrario, te aleja de las masas, te aleja de la gente, y bueno, hoy lo vemos. Y del origen del partido, que no hemos aprendido o no aprendimos incluso de la elección pasada. Creo que todavía ni siquiera asimilamos lo que pasó en la elección pasada, y creo que todavía no nos damos cuenta de la magnitud de lo que se perdió.
el irnos con la derecha a una campaña, creo que somos antagónicos totalmente y creo que esa parte nos quitó lo poco como que lo quedaba. dijo en su momento cuando Agua y aceite, ¿no? empezó la alianza, lo dijo el señor Beltrones, es una alianza contra natura. Es correcto, y creo que esa parte todavía no la asimila el PRD, por eso está confundido. Hoy la decisión fue tomada por 9 diputados, que pudieran ser más dentro del transcurso de la marcha, porque también se sienten sin una identidad propia. ¿Se fueron 9 diputados? Nos fuimos 9 diputados, 2 que ya existían. ¿Cuántos quedan? Quedan otros 9, y bueno, hay 2 diputados todavía que son diputados independientes. Hoy la bancada de los independientes somos 11, porque sí también te quiero dejar claro que no vamos para Morena. Esa parte es bueno no se van a ir decirla, con Morena. no vamos ¿me para lo Morena. confirmas? Aquí estoy. Si en unos 5 años yo te puedo enseñar este video. Guardamos el video, claro. No vamos con Morena, Ninguno no vamos de los para 11 Morena. independientes. Creo que esa parte, bueno, al menos yo en lo personal sí quiero hablar por mí. Van a formar un partido yo no voy para nuevo. Morena. Creo que estamos tratando de buscar los ideales nuevamente a la izquierda. Si fuera necesario, ¿por qué no armar un movimiento de izquierdas donde acompañemos al presidente cuando tenga la razón, pero que también le podamos decir al presidente cuando no esté correcta la decisión? Y pongo el ejemplo, fuimos en contra de la Guardia Nacional. Yo voté en contra de la Guardia Nacional. ¿Por qué? Porque en ese momento pedimos el cambio civil y que no queríamos un mando militar. Fue uno de los principios de la izquierda, del combate de la izquierda, de no militarizar al país. Entonces, hemos sido congruentes con lo que decimos y hacemos. Pero si hoy... ¿No te marcaban línea de la militancia, de la dirigencia? No, claro que me la marcaron. Pero te voy a platicar algo, o sea, que eso es lo peor, ¿no? Votamos unos en contra, unos a favor, y el partido empezó con procesos de expulsión para el que no siguiera la línea política del partido. Entonces, cuando no te dejan votar libremente o no te dejan simplemente actuar con un sentido común de izquierda, pues creo que ya no tiene caso seguir en un partido así. Sinceramente, pues el PRD no está en la posición de estar expulsando militantes y menos legisladores. Pues imagínate si no tenemos militantes, legisladores, la cantidad que quedaban, creo que eso era inaudito lo que estaban generando ellos. No estaban generando condiciones para que la fracción caminara. ¿Cómo podemos buscar el bien del país si vamos a buscar primero el bien de un partido político? La gente está cansada de los partidos políticos, está cansada de los políticos. La gente ya quiere que votemos, que trabajemos y que hagamos las cosas con sentido común. Así, algo tan simple, ¿no? Buscar el sentido común, pues, es buscar el bienestar para los mexicanos y las mexicanas. Si nosotros podemos hacerlo desde una bancada independiente, bueno, pues lo vamos a hacer y lo vamos a conseguir. Sin embargo, Ricardo, ustedes votaron a favor de este dictamen que venía del Senado, polémico, en donde se agregan varios delitos al nuevo catálogo que van a requerir prisión preventiva. Hay varias voces internacionales, la ONU, voces de derechos humanos que se oponían a este dictamen por considerar lo que va en contra y que de los derechos humanos y que criminaliza la pobreza y que además no resuelve los problemas de seguridad y que además también le da herramientas al gobierno en turno para poder perseguir a sus detractores, ya que incluye, entre otros delitos, el tema de la desaparición forzada, abuso sexual, que claro que son delitos de alto impacto, el abuso sexual a menores, los feminicidios, el de robo a hidrocarburos, casa habitación, son delitos de alto impacto, pero esto se contrapone con los procesos que hemos aprobado ya en materia judicial, como del nuevo sistema penal acusatorio y de la presunción de inocencia. Es correcto. Que tanto se buscó en este país. Claro, mira, bueno, yo creo que eso es un tema que nosotros veníamos trabajando incluso con los senadores del PRD. Estuvimos trabajando las dos cámaras en armar ese dictamen. Te quiero decir que desde el Senado venía ya votado por parte de los senadores, de todos los senadores del PRD, incluso de todas las bancadas. Por eso ayer la votación se parte tanto. Si revisas, se parte MC a la mitad, se parte PRI a la mitad. Algunos diputados del PAN se salieron para no votarla. Entonces, creo que fue algo tan polémico, pero te voy a platicar algo, lo que sucede mucho en las calles y que a lo mejor esa parte a veces no lo entendemos. Yo soy un diputado que llegué de mayoría. Fui el diputado más votado en todo el país para el PRD y andando en la calle la gente estaba harta de la corrupción, estaba harta de los delitos electorales, estaba harta de la impunidad y esa parte, quieras o no, sí te mueve y te mueve como legislador. ¿Cómo llego a mi distrito y le digo a la gente, saben que la corrupción no va a ser un delito grave, queremos seguir con corrupción?
Esa parte creo que nos va a cobrar una factura muy grande a los que somos de mayoría. Entendemos la parte legal y entendemos el que un sistema penal acusatorio que tanto costó llegar a él, y olvídate cuánto costó en tiempo, cuánto costó en dinero en la implantación del Código Penal, hoy se va a ver rebasado con esta modificación del artículo 19 y tiene que volver al origen de otra implantación de un sistema penal acusatorio. Acabamos con la presunción de inocencia. Es correcto. Entonces, que tantos años nos costó llegar a ese punto, porque en Estados Unidos eres inocente hasta que te demuestren lo contrario. Así es. Y aquí en este país ya dimos una marcha atrás porque ahora eres culpable hasta que tú demuestres que no eres culpable. Y bueno, en un país donde no hay justicia, donde hay demasiada pobreza, donde la pobreza no tienes acceso a la justicia, a pagar abogados, a defenderte, es un tema polémico. Bueno, todavía falta la reglamentación, que es donde nosotros estamos trabajando. En la reglamentación nosotros sí tendríamos que ser muy concretos para que ya el juez, que es la otra etapa que a lo mejor muchos no conocen todavía del artículo 19, en la implementación y en la reglamentación, que es la parte importante o medular del artículo, es donde nosotros pretendemos ya darle ese giro precisamente, donde el Ministerio Público no sea la persona que juzgue o que presente al juez, o simplemente sea donde te puedes arreglar. Tú tienes 48 horas ante el Ministerio Público para poderte arreglar con el Ministerio Público y que te suelte. Por eso es una puerta giratoria también el nuevo sistema penal. ¿Por qué? Porque el que tiene dinero se va en 48 horas, no es presentado ante un juez. Eso digo, vamos hablando claros. ¿Qué es lo que se pretende ahora? Bueno, ahora se pretende que estos delitos sean por fuerza el Ministerio Público quien los presente ante el juez y que el juez entonces sí dictamine si es inocente o es culpable, pero que sea un juez, una persona que ya está preparada, que tiene una carrera judicial y que él sabrá a vista simple si la persona es culpable o es inocente, no que sea el Ministerio Público el que juzgue, el que enjuicie o simplemente el que te libere y el que diga, y lo pongo un ejemplo bien claro, mira, en las calles la gente lo que te dice que está cansada de que se va a trabajar y que cuando regresa a su casa ya le robaron la casa. Ya le quitaron su patrimonio, los muebles, la tele, el carro, la batería del carro. Eso es lo que te presenta. ¿Incluirlos en este catálogo está comprobado que inhibe estos delitos? Es correcto, para allá voy. ¿Van a disminuir? Para allá voy. ¿Por qué? Porque esa persona que roba casa habitación, cuando es capturada, porque todavía falta que sea capturada, la presentas ante el Ministerio Público y con 3,000 pesos se va. O sea, la persona vende una tele y vuelve a reincidir. Y los niveles de robo a casa habitación no se van por cientos, se van por miles. Porque el que va y roba una casa habitación. Ricardo, son bandas, las famosas bandas colombianas, en donde incluso los deportan, venezolanas, todo lo que sabemos los deportan a su país. Y como no existen aquí en la aduana ¿cómo se llaman? Los aparatos para medir la huella digital. Así es. Pues entran y salen del país. Bueno, eso es una parte de la reglamentación. ¿A dónde voy? Que si este artículo ya en la reglamentación, ahora el Ministerio Público, la obligación de él no es soltarlo ni arreglarse. La obligación de él ya es presentarlo ante el juez. Si el juez ve que ya reincidió, ya no lo va a dejar salir. Eso te lo aseguro. Entonces sí vamos a empezar a ver, por si en el tema de robo a casa habitación, una disminución. Eso creo que se va a lograr o se va a poder lograr. Lo toqué este tema del robo a casa habitación porque créeme que a veces la gente, y por desgracia de nosotros, a veces ya hasta se le hace común las balaceras. Y es una desgracia que ya se le haga común. Porque vas y le preguntas a la señora de la tiendita o de la casa, oiga, ¿cuál es lo que usted aquí le aqueja? No, la inseguridad. Y en lugar de que te diga, es que fue una balacera aquí en la esquina ayer, antier, te dice, no, es que cuando salí, llegué y me robaron la tele y la sala y la lavadora. Ese es el problema de la ciudadanía, que está detectando malamente, porque no estamos yendo al fondo, estamos yendo a la forma. Pues muchas gracias, Ricardo, por estar aquí con nosotros en Desde las Cámaras, y pues vamos a ver cómo se va armando esta bancada de diputados independientes, que hoy por hoy son 11, pero esperemos que funjan como una verdadera oposición y una oposición responsable. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Desde las cámaras. Nos vemos próximo jueves, 11:30 de la noche, en el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.